¿Qué papel tienen los ángeles en la vida de las personas? ¿Son guardianes personales, mensajeros divinos o simplemente figuras simbólicas sin relevancia hoy en día? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. En un mundo lleno de ideas confusas y mitos sobre los ángeles, es esencial volver a la palabra de Dios para descubrir el verdadero ministerio que se les ha encomendado. Hoy continuamos con la serie Ángeles, Demonios y otros seres espirituales. Le invito a abrir su Biblia para estudiar juntos este interesante episodio titulado Esclareciendo la misión bíblica de los ángeles. Bienvenido. William Shakespeare escribió en su obra Enrique IV que dos personas estaban conversando cuando una le dijo a la otra: «Yo puedo llamar a los espíritus de la vasta profundidad». A lo que el otro le respondió: «Yo también puedo. Y todo hombre puede también. Pero, ¿vendrán cuando les llames?». Desde Shakespeare hasta Hollywood, el público siempre ha estado y siempre estará fascinado con la posibilidad de un encuentro con un ángel u otro ser del mundo de los espíritus. El famoso escritor John Randolph Price enumeró lo que él considera un método seguro de 4 pasos para comunicarse con los ángeles, y dijo que en primer lugar debe inspeccionar su conciencia en busca de algo negativo o vergonzoso del pasado y echarlo todo sobre el amor de Dios dentro de usted. En segundo lugar, debe buscar rasgos negativos como celos, resentimiento e ira que están fuera de usted. En tercer lugar, debe entregar la mente, las emociones y el cuerpo al espíritu interior. Y en cuarto lugar, meditar. Habiendo hecho todo lo anterior, él le asegura que pronto tendrá su encuentro con un ángel. Él escribe: «En cierto momento verá una luz adelante y sabrá que se está acercando al ángel». Otro libro ofrece un método de 5 pasos para conseguir lo que usted quiere en la vida y explica la forma en que el mundo espiritual puede dárselo. Primero, debe tomar una decisión deliberada sobre lo que quiere. Segundo, tiene que comprometerse a conseguirlo. Tercero, debe visualizar la meta. Cuarto, debe darle gracias a la fuente de todo. Y en quinto lugar, debe liberar el objetivo al universo, para que luego pueda hacerse cargo y entregarle lo que le ordenó. Esta idea ya se ha convertido en toda una moda en las iglesias. Se llama la teología de la prosperidad, y se encuentra en muchísimas iglesias por todo el mundo. La única diferencia es que la iglesia inserta el nombre de Dios en los pasos 4 y 5. Primero, elige lo que quiere. Segundo, se compromete a conseguirlo. Tercero, visualiza la meta. Cuarto, le da gracias a Dios. Y en quinto lugar, se lo entrega a Dios para que Él pueda entregarle lo que usted ordenó. O sea, nómbrelo, reclámelo y Dios se lo va a dar. Y una de las formas en que Dios supuestamente lo va a hacer es a través de los ángeles. Ahora, todo esto puede sonar espiritual y usar vocabulario bíblico, pero esto no es nada más que avaricia, que egoísmo, que materialismo religioso. En realidad, querido oyente, esta es una doctrina de demonios y simplemente esclaviza a la persona a los ídolos del materialismo y la codicia en el nombre de Dios. Reduce a Dios a un simple genio cósmico que le concede sus deseos en cualquier momento que los desee de la manera correcta. Por supuesto que una de las cosas que estos autores enfatizan es que interprete sus sueños como si fueran mensajes de parte de los ángeles. Esto también es algo que se está poniendo muy de moda en la iglesia evangélica. De hecho, hay libros cristianos, entre comillas, que le enseñan a interpretar sus sueños y cómo discernir la voluntad de Dios de esa manera. Querido oyente, escuche lo que dice Colosenses 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad
y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. En otras palabras, no base su teología en supuestos mensajes angelicales y visiones. Le invito y le insto a que veamos lo que la Biblia nos enseña claramente sobre el ministerio de los ángeles, para estar afirmados y afianzados en la verdad. En primer lugar, sabemos que los ángeles obedecen los mandamientos de Dios. La palabra ángel proviene del griego ángelos y simplemente significa mensajero. A lo largo de las Escrituras vemos que los ángeles están obedeciendo los mandamientos de Dios al entregar mensajes. En el Antiguo Testamento encontramos que los ángeles llegan constantemente con mensajes para los siervos de Dios. Uno de los relatos más interesantes se encuentra en Números capítulo 22. Allí Dios envía un ángel para detener a Balaam, un falso profeta que está dispuesto a maldecir a Israel por una suma de dinero. El ángel llega y se interpone en el camino de Balaam, que se encuentra montando un asna. El asna se detiene y Balaam comienza a golpearla para que avance. El asna avanza en otra dirección, pero el ángel nuevamente se interpone en su camino, haciendo que ésta se apegue a una pared de piedra y al hacerlo aplasta el pie de Balaam. Balaam se enoja golpeando el asna otra vez e intenta ir por otro camino. El ángel una vez más se para frente a él, por lo que el pobre asna finalmente se acuesta. Es entonces que el ángel finalmente se vuelve visible para Balaam, y en ese momento Balaam se vuelve tan espiritualmente perspicaz como su asna. Ahora, muchos han concluido erróneamente que este relato enseña que los animales pueden ver el mundo espiritual. Algunos artistas disfrutan pintando escenas donde un perro junto a la cama de un creyente que parte a la presencia del Señor ve el ángel que se encuentra en la habitación, mientras que el resto de la familia sigue lamentando su pérdida sin ver al ángel. Pero el punto de esta historia no es que los animales ven el mundo espiritual y las personas no. El punto es que Dios es quien decide o no revelar lo que Él quiere a quien Él quiere. El poder no reside en el profeta. Dios puede obrar a través de un asna tan fácilmente como puede obrar a través de un profeta. Dios puede dar vista espiritual hasta a un animal y cegar a un profeta si es que así lo desea. El otro punto también es que Balaam necesitaba dejar de actuar como un asno terco y empezar a actuar como un profeta obediente. En el Nuevo Testamento, la actividad angelical no se detiene. De hecho, mientras que en el Antiguo Testamento se mencionan a los ángeles unas 108 veces, en el Nuevo Testamento se mencionan 165 veces. Los ángeles quizás nunca estuvieron más ocupados que en la época del nacimiento de Cristo. Un ángel se le apareció a Zacarías para decirle que su esposa Elizabeth tendría un hijo y que lo llamarían Juan, a quien conocemos como Juan el Bautista. Zacarías duda del mensaje y el ángel lo deja mudo. Lucas 1. Un ángel le entregó el mensaje a María de que ella, una virgen, concebiría por el Espíritu Santo y tendría un hijo. Ella creyó el mensaje instantáneamente, a diferencia de su pariente Zacarías. Lucas 1. Un ángel se apareció a José en un sueño y le explicó los detalles del embarazo de María, que obviamente había preocupado a este joven prometido. Mateo 1. Un ángel se le apareció a un grupo de pastores que quedaron atónitos y atemorizados, y luego de pronto al ángel se le unieron decenas de miles de ángeles que empezaron a cantar que el Salvador acababa de nacer. Lucas 2. Un ángel le advirtió a José que huyera de Herodes a Egipto con María y Jesús, y más tarde el ángel le dijo a José que Herodes había muerto y que ya podía regresar a casa. Mateo 2. David escribió en el Salmo 103, versículos 19 al 21, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto.
Querido oyente, es importante que recordemos que los ángeles no aparecen por los deseos de un ser humano. Son enviados por la voluntad de Dios. Los ángeles no descienden por las oraciones especiales de un ser humano, descienden para los propósitos especiales de Dios. Sin embargo, los ángeles hacen más que solo entregar mensajes de parte del Rey del Cielo. En segundo lugar, los ángeles entregan los juicios de Dios. Por ejemplo, el Salmo 78, versículos 43 al 49, habla de las plagas de Egipto en Éxodo, y nos dice que cuando Dios puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta, sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha, entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Creo que una de las descripciones más gráficas del poder que Dios le da a los ángeles para juzgar al ser humano se encuentra en el libro de los Hechos. Mire lo que dice Hechos 12, versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. A todo esto es importante tener en mente que este es el mismo Herodes que recientemente había dado muerte al apóstol Jacobo para obtener el apoyo de los judíos. Herodes había complacido tanto a los judíos que encarceló al apóstol Pedro con la intención de ejecutarlo también. Observe ahora en el versículo 22 cómo fue que respondió la gente al discurso de Herodes. Y el pueblo aclamaba, gritando, «¡Voz de Dios y no de hombre!». Obviamente a Herodes le encantó esta adoración. Pero Dios tenía una lección que enseñar, así como un plan para proteger a la iglesia de que siguieran ejecutando a sus líderes por el momento. Continúe con los versículos 23 y 24. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Probablemente esto hace referencia a que el ángel hizo que Herodes tuviera lombrices intestinales, que pueden crecer hasta una longitud de 25 a 35 centímetros de largo. Los grupos de lombrices intestinales pueden obstruir el intestino, lo que puede causar un dolor intenso y aún la muerte. Y el juicio del ángel con gusanos es una imagen gráfica del tormento del infierno. Se nos dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 47 al 48, que el infierno es el lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La palabra traducida gusanos en Hechos 12 es la misma palabra que se usa en Marcos 9. Y quizás alguien podría decir, pero ¿cómo pudo un Dios amoroso idear un lugar de castigo tan terrible? Pero esa no es la pregunta, ¿verdad? La pregunta realmente sorprendente es, ¿cómo puede uno leer sobre este lugar, recibir esta advertencia con esta descripción de futura angustia y sin embargo rehusar admitir su pecaminosidad y aceptar el regalo de la vida eterna a través de la fe en Jesucristo? El rey Herodes se convirtió en una ilustración de la humanidad que se adora a sí misma y termina sufriendo el infierno. Josefo, el historiador judío del primer siglo, escribió sobre este evento que Herodes Agripa fue vencido por un dolor intenso. Agotado después de 5 días seguidos con el dolor en el abdomen, dejó esta vida en el año 54 de su vida. Ahora bien, no crea que esto se le ocurrió al ángel y lo hizo por cuenta propia. No, fue idea de Dios, quien envió al ángel y le dio el poder para pronunciar su juicio. Y ahora, por más aterrador que pueda parecer este relato, es igualmente reconfortante saber que, si bien los ángeles
pueden ser un terror para los enemigos de Dios, también pueden proteger y servir a los hijos de Dios. En tercer lugar, sabemos que los ángeles pueden ayudar a los creyentes. Como mencioné hace poco, justo antes de su muerte, Herodes había puesto al apóstol Pedro en la cárcel para ganarse la aprobación del pueblo. Leamos Hechos 12 nuevamente, ahora en los versículos 5 al 7. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Ya me imagino a Pedro aturdido y frotándose los ojos. Continúe con los versículos 8 al 11, mientras el ángel le dice a Pedro, «Vamos, Pedro, vístete, vamos». Le dijo el ángel, «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así, y le dijo, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado». Fascinante, ¿no le parece? Ahora, Pedro no es el único en esta historia que se tarda un poco en darse cuenta de lo que está pasando. Mientras Pedro estaba en la prisión, los creyentes estaban en una reunión de oración, sin duda rogando que el Señor librara a Pedro. Mire ahora los versículos 12 al 16. Pedro llegó a la casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, «¿Estás loca?» Ya me los puedo imaginar diciendo, «Shh, estamos tratando de orar por Pedro, niña. No nos interrumpas con esa historia alocada». Bueno, veamos, ¿dónde estábamos? Ah, sí. «Y Señor, ayuda y libera a nuestro hermano Pedro». Volviendo al pasaje, pero la niña aseguraba que así era. Entonces ellos decían, «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Escuche, querido oyente, si alguna vez llega a creer la falsa enseñanza de que Dios solo responde las oraciones que se oran con una fe inquebrantable, lea este texto varias veces. Si alguna vez piensa que Dios realmente no lo está escuchando porque no ha dominado el arte de orar sin dudar, entonces recuerde esta reunión de oración. Ellos finalmente van a abrir la puerta para que Rode se quede callada. Pobre niña. Y ahí estaba Pedro. Y se quedan asombrados. ¿Quién lo diría? Dios respondió nuestras oraciones. Por cierto, ha habido mucha especulación a partir de este pasaje, donde los creyentes dicen en la última parte del versículo 15, «Es su ángel». Algunos dicen que esto es prueba de que cada creyente tiene un ángel que lo protege, el famoso ángel de la guarda. Pero ahora, hay una gran diferencia entre lo que la Biblia informa a veces y lo que la Biblia nos enseña que es la verdad. En otras palabras, hay una diferencia entre lo que la Biblia reporta que algunas personas dijeron o pensaron y lo que la Biblia afirma que es verdad. Este versículo simplemente nos dice lo que los creyentes dijeron en ese momento. No se nos está diciendo necesariamente que estaban en lo correcto. Es más, esto parece ser una forma de callar a la niña más que otra cosa, ¿no? Porque si de verdad creyeran que había un ángel a la puerta, ¿no cree que habrían ido a verlo?
En fin, existen varias especulaciones en cuanto a lo que la frase «es su ángel» se refiere. Y quizás ahora esté pensando, ¿pero qué hay del Salmo 91, versículo 11, que dice «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos»? Si bien este versículo definitivamente enseña que los ángeles son siervos de Dios que protegen al creyente cuando Dios lo ordena, no nos dice que cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda. Lo que nos dice este versículo es que todo el ejército del cielo está dedicado a ver que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra, y que ningún demonio, evento, tragedia, obstáculo puede impedir que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, y a través de ellas. Hay otro versículo que indica que los ángeles ministran a los creyentes según la voluntad de Dios. Mire Hebreos 1 del 13 al 14. Pues, ¿a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? No se nos dice cómo, o cuándo, o dónde. Y ciertamente no se nos dice que oremos a los ángeles, que los busquemos, o que dependamos de ellos. Dios simplemente emplea a los ángeles para realizar su voluntad siempre que Él lo desea. Hay otro versículo que encuentro muy interesante, y se encuentra en Hebreos 13:12. Empecemos con el versículo 1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Qué motivo tan interesante para demostrar amor, ¿no le parece? Puede que se lo esté demostrando un ángel, que ha tomado forma humana para recibir de usted la prueba de su salvación, el amor mutuo. Por cierto, la frase clave de este versículo es «sin saberlo». El verbo y el tiempo indican que la persona nunca supo lo que sucedió, no durante y no después. Eso parece eliminar muchas historias interesantes en las que la persona lo descubre un segundo después. Lo que nos dice este versículo es que siempre debemos demostrar amor. ¿Quién sabe? Incluso puede que hospede ángeles sin siquiera saberlo. Al menos hasta llegar al cielo, cuando Dios recompense su fidelidad. Continuando, una cuarta característica que aprendemos de los ángeles es que ellos controlan el reino de Satanás. Vayamos a Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Continuamos con Apocalipsis 20, del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo. A todo esto, querido oyente, ¿cuántos ángeles se van a necesitar para arrojar a Satanás al abismo al final de la tribulación? ¿Cuántos ángeles tuvieron que juntarse para enfrentarse al dragón? Solamente uno. Un ángel con el poder de Dios. Solo eso será suficiente para arrojar al viejo dragón al abismo. Solo uno. La teología de hoy, basada en leyendas y ficción, parece indicar que los ángeles podrían perder si son superados en número o táctica, pero esto no es así, según el registro de la palabra de Dios. Cuando la historia del mundo llega a su fin,
Solamente un ángel anónimo tiene el poder suficiente como para arrojar a Satanás al abismo y finalmente al lago de fuego. Permítame mencionar ahora brevemente unos pasajes de las Escrituras sobre ángeles y otros seres espirituales para que los pueda leer en su tiempo libre. En Ezequiel capítulo 1 encontramos una visión donde se describen unos querubines. Puede también leer acerca de los serafines en Isaías capítulo 6 y de los cientos de millones de ángeles, tanto caídos como santos. Solo se nos dan los nombres de 3 de ellos: Lucifer o Satanás, el arcángel Miguel y Gabriel. A Miguel se lo menciona en Daniel capítulo 10, Judas 9 y Apocalipsis capítulo 12. Gabriel aparece constantemente con mensajes. Le dio un mensaje al profeta Daniel en Daniel capítulo 9, así como a Zacarías y a María también en Lucas capítulo 1. Otros avistamientos de ángeles basados en la Biblia se encuentran cuando estudia el rapto de la iglesia en 1 Tesalonicenses 4:16, la tribulación en el planeta Tierra, Apocalipsis 16, la batalla final en Apocalipsis 20, la ejecución final del juicio de Dios en Apocalipsis 20:15. Y podría continuar, pero el tiempo se nos ha acabado, así que permítame finalizar con 3 pensamientos sobre los ángeles. Primero, el servicio de los ángeles es en gran parte invisible para el cristiano. Segundo, la obediencia de los ángeles es absolutamente ejemplar para el creyente. Y finalmente, la victoria de los ángeles ha sido totalmente garantizada por Dios. En nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar más sobre los ángeles caídos y el reino de los demonios. No se lo pierda. Gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón, un programa de sabiduría internacional. Hoy exploramos el verdadero ministerio de los ángeles según la Biblia, dejando atrás mitos y creencias erradas. Este programa se tituló Esclareciendo la misión bíblica de los ángeles, de la serie Ángeles, Demonios y otros seres espirituales. Desde el año 2001, Sabiduría Internacional comparte el ministerio de enseñanza bíblica del pastor Stephen Davey, quien enseña con pasión y claridad, ayudando a los oyentes a conocer a Dios, pensar bíblicamente y vivir con sabiduría. Creemos firmemente que la palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas. Para obtener más información sobre este ministerio y nuestra visión, visite sabiduriaespanol.org. Lo esperamos en el próximo programa.